Una dosis de energía y economía sin política. Hoy tenemos la epifanía de la inflación y esto referente al Mar Rojo. Esto va a ser un problema latente en el 2024. El ataque ayer de Estados Unidos y del Reino Unido y la continuidad que se va a tener en los próximos días podría tener un factor muy importante, sobre todo para poder controlar la inflación y sobre todo poder disminuir las tasas de interés, que hoy en día se mantienen y se esperaba que en este 2024 pudieran empezar a bajar. Esto causará un gran inconveniente, sobre todo a los costos que pueden tener ciertos productos y podríamos tener lo que pasó durante el COVID con los problemas en el costo del envío de los contenedores y ahora estaría ligado al costo que se tendría en el transporte del petróleo crudo y de sus derivados. Esto es muy importante porque todo el mundo hoy en día estamos en nuestras casas, estamos en nuestras oficinas, pero el mundo no deja de mover. En este mapa que es de fuente de la Marina Traffic, este es el día de hoy la cantidad de embarcaciones que hoy en día se están moviendo alrededor del mundo. Ustedes pueden ver alrededor de África cuántas embarcaciones se están moviendo, que se están siendo monitoreadas, cuántas están pasando por el estrecho de Suez, por la parte del canal donde está Yemen y sobre todo lo que está enfrente con Arabia Saudita. Son los puntos más importantes y los que están transitando a través del canal de Panamá y los que están en el Golfo de México. Esto significa que hoy en día existe y depende el mundo mucho, sobre todo del transporte marítimo, para poder llevar productos, materias primas o algunos derivados como son los combustibles. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, hay que entender que tenemos dos tipos de crudo hoy en día. El WTI, que es el West Texas International, el cual se produce y se extrae en Texas, Luisiana y en Dakota del Norte. En su mayor cantidad de producción que tiene Estados Unidos, que hoy en día es de más de 13 millones de barriles, el 80 hasta un 90% podemos decir que se extrae en campos terrestres. Estos tienen un sistema de gasoductos en Oklahoma y la refinería está en el Medio Oeste y en el Golfo de México para su exportación hacia el mundo. Esto es muy importante porque Estados Unidos se ha convertido en uno de los países exportadores hoy en día y donde tiene que mandar el crudo a través del mar Mediterráneo, bajar por el canal de Suez o por un ducto que tiene por la parte de esta zona para poder llegar hacia la India o hacia otros países donde pueden comprarle el crudo. Tenemos el crudo Brent y el cual se produce en el Mar del Norte y este crudo del Mar del Norte tiene que pasar por el Mar Mediterráneo y también por el Canal de Suez. Por eso tiene una gran importancia. Y esto hay que dejarlo que el Brent es una serie de ventajas ya que se extrae del mar y no de la tierra y se puede mover en forma rápida y continua. En comparado con el crudo de Estados Unidos, que necesitamos que pueda ser trasladado de las zonas terrestres por medio de ductos a los puertos para que puedan salir. Los diferentes crudos que podemos encontrar en el mundo dependen en la parte del eje de las X, la densidad. Entre menor sea la densidad, es un crudo pesado y entre mayor sea, es un crudo ligero. Y esta es la cantidad de azufre que se tiene comparado con los crudos, desde 0 a 5% de azufre. Entre menos azufre, es un crudo de menor calidad y entre más ligero, es mejor para las refinerías con una cantidad de azufre y se obtiene una mayor cantidad de gasolinas sobre todo como hacen en Estados Unidos. El petróleo Brent, como lo podemos ver aquí, tiene una densidad de 38 más o menos grados API. El Western Texas Intermedia tiene una API de 39 y esto, por lo que estamos viendo, deberían de tener el mismo valor, pero la cantidad de crudo es menor la del Brent, por eso vale más caro comparado con el WTI. Es una producción mucho menor, pero es un precio de referencia que por muchos años se ha llevado. Y tenemos los crudos de condensados de Eagle Ford, los de Bacon, que son de Estados Unidos, el de Luisiana. Y el crudo Maya lo podemos ver aquí, que es un crudo pesado con una alta cantidad de azufre, por lo tanto su calidad no es tan buena comparada con los crudos que estamos platicando aquí. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, que a partir de los países de Europa que transportan crudo del Mar del Norte o ciertos productos como combustibles y que tienen que ser movidos a través del canal de Suez y pasar por donde está el estrecho de Yemen, donde está el problema, para llegar a estas latitudes, esta ruta más o menos duraría alrededor de 25 días, que son más o menos 10.000 millas náuticas.
con el problema que se tiene hoy en día en el Mar Rojo, se tiene que ampliar de 10.000 a 13.500 millas y esto ampliaría de 25 a 34 días, más o menos pasando por el Cabo de Buena Esperanza. El problema que tenemos y con lo del día de ayer es en esta parte en donde está este estrecho entre Yemen y el continente africano, donde la mayoría de barcos, como ustedes vieron anteriormente, tienen que transitar a través de aquí. Y es donde han sucedido los ataques por parte del grupo terrorista. Todo esto lo que nos conlleva es que este pequeño estrecho que hoy en día puede causar un gran problema, el canal de Suez y el ducto que se tiene de Sumen, que es donde se transporta la mayor cantidad de productos, hemos de decir que Estados Unidos produce alrededor de 13.2 millones de barriles diarios al cierre de diciembre y está exportando alrededor de 4.1 millones de barriles. Por eso la importancia del ataque de Estados Unidos, porque necesita estar enviando crudo a Europa y ese crudo que llega a Europa puede convertirse en combustibles y esos combustibles que se llegan a Europa se pueden mandar al continente se pueden mandar al continente asiático o a algunos países como la India o la China estos productos. El canal de Suez es un producto que está el Sumet y es el estrecho de Macbeth, que es esta parte de aquí, y tenemos el canal de Suez. Es donde toda la cantidad de crudo y combustibles pasan de Europa, del continente americano y de los países también como de Estados Unidos hacia Asia. Los envíos en total a través de estas rutas, que estas tres rutas, el ducto, el canal de Suez y el estrecho de Macbeth, representan el 12% del total del petróleo crudo y la parte del gas natural licuado, el 8%. El petróleo y el gas no están en peligro. Hay una capacidad de diversas alternativas, pero esto tendrá un costo que inventará el precio y el volumen que cada país exportador podrá comercializar. Esto es muy importante que tenemos que considerar que este estrecho y donde está hoy en día el conflicto puede incrementar y ya se están incrementando los costos en el transporte. Esto, de acuerdo a la información que pudimos conseguir de Dollar Price de ciertos rubros que están dando, el crudo estadounidense, el WTI de Midland, que es el más caro para las refinerías, es más caro para las refinerías asiáticas en comparación con los grados de crudo productos del Medio Oriente. Es decir, hoy en día con el problema del Mar Rojo está teniendo una desventaja este crudo. Recordamos que Estados Unidos está exportando casi 4 millones de barriles diarios y esto le podría ocasionar un gran inconveniente, sobre todo para poder mantener la producción. ¿Por qué? Porque si no puede exportar el crudo, tendría que almacenar y eso causaría un gran problema al precio del barril porque podría disminuir el valor por lo que no quieren ellos hoy en día. Esto es muy importante que se pueda mantener este canal del Mar Rojo para que Estados Unidos pueda seguir continuando exportando el crudo. El incentivo económico para exportar el petróleo crudo de la costa noreste del Golfo de México hacia Asia se ha cerrado y esto ha incrementado que los superpetroleros en la ruta se hayan disparado los precios. Es decir, ahorita ya se cortó las ventas que se tenían de spot, ya no hay barcos disponibles para mover la cantidad de crudo y esto puede causar un gran inconveniente, sobre todo si es que existe una ruta del Golfo de México, de la costa de Estados Unidos, hacia los mercados asiáticos. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que posiblemente Estados Unidos, ante este conflicto y como se esté contemplando, lo mandaría a Europa y de Europa tendría que mandar los combustibles que podrían ser refinados en cada una de las que estén disponibles de refinerías. Arabia Saudita, viendo esto, ha reducido los precios, es decir, los descuentos que ofrece, sobre todo para el mercado asiático, sobre todo la India y China, ha reducido los descuentos. El costo de fletar un buque de transporte de crudo de 2 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos hacia Asia ha pasado de 8 millones a 10 millones, es decir, se ha incrementado el costo de poder mandar un buque de Estados Unidos hacia Asia. Y esto ha dado como consecuencia que el WTI ahora es un dólar más caro por barril que el Murban de Abu Dhabi, frente a pequeños descuentos o paridad en los precios de la semana. Con todo esto que estamos observando, es importante que Estados Unidos está viendo y que trata de capitalizar, poder resolver lo más rápido posible el problema del Mar Rojo. Por eso vimos el ataque, porque esto afecta sobre todo a las exportaciones, sobre todo a la parte comercial, y esto va a tener una consecuencia muy grande. Hoy estamos viendo que los costos que se envían de China a Europa por los ataques que se han tenido de los huites, se ha incrementado el costo de diciembre hasta de los 2.500 a los 4.500 dólares por cada contenedor de 40 pies. Y esto lo que podemos decir, si ustedes ven la tendencia que se tenía en diciembre del 2022, que tuvimos el problema del COVID y la recaudación y todo lo que se tuvo, problemas de los contenedores, empezó a disminuir,
pero hoy estamos viendo que en pocas semanas se ha vuelto a incrementar y esto va a pegar directamente a la inflación. Hoy en día estamos viendo que la cantidad de barcos que transitaban a través del Mar Rojo han disminuido en un 45% comparado con el mes de diciembre. Esta gráfica es la que nos está indicando el número en porcentajes de barcos que transitaban en promedio, se ha disminuido un 45% a través del estrecho de Mandeb. Los contenedores, por ejemplo, que se mandaban a través del Mar Rojo, y de Europa a través del Mar Rojo, se han incrementado como en la gráfica anterior y lo que podemos ver que el promedio que se tenía en el mundo hasta el 21 de diciembre era alrededor de casi los $1,800 por un contenedor de 40 pies. Hoy el promedio se está incrementando por arriba de los $3,000 y lo que se mandaba de Europa hacia la parte de Shanghái, Rotterdam, Shanghái, se ha incrementado de más o menos 1,800 hasta casi los $4,500. Esto cuando ustedes lo pueden observar, esto es el promedio que vimos en la gráfica anterior y vemos cómo se está incrementando esta cantidad de promedio del costo del contenedor de 40 pies el 11 de enero del 2024. Esto ha incrementado un 15% y esto va a afectar directamente a la inflación y podemos tener en los primeros meses de enero, febrero y hasta marzo ciertos valores de la inflación que pueden incrementarse en algunos países y esto podría lacerar a que la tendencia que se pensaba bajar, sobre todo las tasas de interés, no podrá ser. Esto lo estamos viendo también de los costos que se tenían en Shanghái, como ustedes pueden ver en la gráfica. Y algo muy importante que el día de hoy acaba de salir es que, por ejemplo, del 29 al 11 de febrero, la planta de Tesla que está en Brandenburgo, Alemania, con 11,500 empleados, va a suspender derivado de los problemas que se tienen hoy en día en el Mar Rojo, porque ciertos barcos fueron desviados por el extremo sur de África, por el Cabo de Esperanza, y esto está retrasando las entregas para poder manufacturar carros eléctricos. Esto ya está el primer problema que estamos observando. Estos son los costos que hemos visto, por ejemplo, de Shanghái a Los Ángeles, en el 21 de diciembre valía 2,100, ahorita vale 2,790, y los más altos costos que se tienen desde Shanghái a Genoa, de 5,213, que es el que más se ha podido ver incrementado de 1956 de Shanghái a Genoa, en 5,213, pero todos casi han dobleteado en cuanto al costo, y otro como Shanghái a Rotterdam ha incrementado hasta 3 veces. Esto va a afectar directamente a la inflación. Por ejemplo, si ustedes comparan los descuentos que hace hoy en día en Aramco para los precios que tienen hoy en día, podemos ver los descuentos que están ofreciendo desde más 7,30, 5,15, 5,85 hacia Norteamérica, es decir, tienen un sobrecosto. Pero los valores que están teniendo hacia Asia, dependiendo de Dubái, están aprovechando hoy en día el problema del Mar Rojo y en vez de dar descuentos, le están poniendo sobre un valor sobre el precio de referencia. Comparado como tenemos aquí el lado derecho, que es México, en donde México, por ejemplo, si mandáramos al lejano oriente, está dando descuentos desde $8 y en la India hasta de $10. Estos son los datos que se tienen en cuanto a México, los descuentos que estamos viendo. Esto es muy importante porque hoy en día en Estados Unidos la inflación ha subido en el mes de diciembre desde 3,2 hasta 3,4 y esto significa que las tasas de interés que se habían mantenido desde agosto de 2001, desde agosto se habían mantenido, esto significa que podemos tener las tasas de interés que se mantengan y no puedan descender. Es por eso que Estados Unidos está muy atento porque si el precio del barril, como vimos el día de ayer al día de hoy, en estos últimos 2 días, se ha incrementado el precio tanto del Brent como el del WTI, esto significaría un incremento, sobre todo en las tasas de inflación. Es aquí muy importante que es probable que las crecientes tensiones en Medio Oriente y la ruta del Mar Rojo del Canal de Suez produzcan un menor suministro de crudo estadounidense a Europa y un mayor suministro del Medio Oriente hacia Asia. Otro giro hacia el comercio mundial de petróleo, causando estadillos geopolíticos y sobre todo problemas de la inflación. Aquí es importante porque Estados Unidos y el Reino Unido lo están haciendo, porque dependen sus crudos que puedan ser movidos hacia Asia, como pueden ser los productos que refinan, por ejemplo, en Rotterdam, las refinerías que mandan combustibles a través del canal de Suez y lo que pudimos ver en las gráficas anteriores. Y aquí lo más importante es que la inflación puede incrementarse y por lo tanto las tasas de intereses no bajen y esto lacere y cause una gran distorsión geopolítica en el mundo. Hay que tener mucho cuidado este primer semestre en función de la crisis y sobre todo la epifanía que hoy en día está dando el Mar Rojo. Gracias y espero sirva el